puede un país llamarse moderno si sus ciudadanos viven con miedo? Si sus ciudadanos viven en represión. ¿Sirve para algo la carretera Caracas-La Guaira si la gente no puede hablar de lo que está pasando con libertad? La libertad no es de hecho lo más importante en el mundo, es que Venimos con un merequetengue, mira, pero duro en este primer episodio de 2026. Se acabaron las vacaciones, exactamente. madre. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches a ti que nos estás viendo o nos estás escuchando. Esto es... Los Neófitos Podcast. Hola, mi nombre es Elisa, yo estudio cine y hago teatro. Mi nombre es Rodney Castillo, antiguo estudiante de cine, antiguo estudiante de teatro y ahora cinéfilo de profesión. Y bueno, así tipo video de cápsula del tiempo, hoy es 17 de enero, acontecimientos complejos atraviesa la nación de estos dos servidores que estamos aquí. Rodney y yo somos Efectivamente. venezolanos, por si no había sido lo suficientemente claro. ¿Qué es eso, En vista, vale? Que no te ha quedado claro. exacto, Cónchale. Chévere, cónchale, mamá huevo. chévere, chévere, me encanta que pensamos en lo mismo. Inserte palabra venezolana aquí. Sí, Venimos con sí, el sí, sí. bochinche, señores. Bueno, Merequetengue. ojo, Venimos ojo. con el merequetengue, Mereque. de hecho. Pues como podrán saber, nuestro país vive una conmoción nacional. Y de hecho salió un decreto que le vamos a estar dejando por acá, que insta a los cuerpos de seguridad a ir a perseguir a las personas que, con una palabra muy ambigua, celebren lo que ocurrió en nuestro país. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque hoy venimos con un capítulo. Sobre un evento catatónico, Elisa. En el futuro, Rodney me agradecerá porque lo hice partícipe de la historia. Al principio yo dije, cónchale, Rodney, pobrecito, lo voy a despertar. Yo estaba despierta porque estaba trabajando, pero el pobre Rodney, ¿por qué no puede descansar? Ah, bueno, me agradecerá en el futuro. Pero sí, dados estos acontecimientos y estos decretos que se han sacado, pues evidentemente esta servidora que vive en la República Bolivariana de Venezuela tiene que cuidarse. Por lo que en este video en el que hablaremos de Listo para sacudir tu conciencia. Descubre cómo una dictadura férrea arrodilló a los venezolanos. Imágenes nunca antes vistas de una época que jamás nos atrevimos a develar. Tiempos de dictadura. Una película de Carlos Oteiza. vamos a estar usando las palabras, el lenguaje en clave, digamos, para proteger mi seguridad, básicamente. De hecho, es el primer documental que vamos a estar reseñando en el canal Y es, mira, sobre, Beneco, del sobre reino de Venequia. Venequias. Exactamente. En el canal tendemos a darte un resumen corto para que si quieres ver la pieza, pues, y también quieres ver nuestro video, pues puedas verlo y después te vayas a ver la pieza sin ningún spoiler. Aquí, pues, el spoiler es la historia el día de hoy, entonces, Exacto. Lo que sí vamos a tener para ustedes es en el primer comentario, bien fijadito, el enlace directo a este documental que está disponible de forma gratuita en YouTube. exacto, una maravilla. Pero bueno, dándote un pequeño resumen, pues, este documental habla de la gran paradoja, dicotomía, como sea que lo podamos llamar, de este gobierno que ocurrió del año 48 al 58 en Venezuela, marcado por la renovación, innovación, construcción, auge económico en el país y a la vez marcado también por una gran represión, torturas y todas esas palabras que no les gusta a YouTube, pero que bueno, ocurrieron y deben nombrarse. Este, Y ese, exacto, ese es un resumen de la historia de nuestro país, por cierto. Quiero dedicarle este video especialmente a los grandes defensores del derecho internacional. De verdad, sin ustedes
no seríamos nada, claro que sí. De los grandes Para los que, defensores de cada barril de petróleo que hay en este país. sí, 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 aquí está su gran defendido, ¿ok? El gran defendido petróleo es importantísimo en esta década de dictadura de la que vamos a estar hablando. Entonces, nada, si ustedes quieren seguir informándose del gran país que ustedes defienden y quieren seguir defendiendo, quién sabe hasta cuándo, nada, quédate a ver el resto del video. Ahora sí, llegamos al ¡Tarán! momento de... Llegamos al momento de suscribirte, papá. Sí, es más, este año venimos con una gran promesa, porque tanto los millones y millones y millones de barriles de petróleo que tiene Elisa y mis millones, millones y millones de barriles de petróleo que están a mi nombre, tú puedes ser partícipe de esta riqueza si te suscribes a este canal, porque tenemos Exactamente. petróleo para repartir contigo. Claro que sí. Yo ahorita, de hecho, me acabo de bañar, como ven, me eché mi barrito de petróleo, mi barrito de petróleo en el cabello y estoy dispuesta a compartirlo contigo, nuevo seguidor, nueva seguidora, nuevos seguidores que llegue al canal. Gracias por apoyarnos. Nos puedes apoyar también dándole like al video, compartiéndolo para que llegue a muchas, muchas, muchas personas más y sobre todo comentando, porque obviamente todo lo que decimos aquí pues son nuestras opiniones, compartiremos algunos hechos también, pero nos importa sobre todo tu opinión también. ¿Qué piensas? ¿Qué tienes para compartir? Siempre con mucho respeto, por favor. Nada, bueno, empezamos ahora sí con el momento. Esto me da mucha Se risa viene el porque orden cronológico, la línea del tiempo, se viene la exacto, exposición. me da mucha risa el momento de spoiler, como que no lo vivimos. Bueno, no, en realidad que otro dato importante para este video, esta época evidentemente Rodney y yo no la vivimos, no la vivió ni mi mamá, la vivió mi abuela. Entonces, obviamente, todo lo que digamos Nosotros la acá va a estar, estudiamos, que es otra cosa. exacto, exacto, todo lo que digamos acá va a estar justamente basado en el documental que te estamos recomendando ahora. Ajá, justo el documental empieza con un poco del status quo que está en Venezuela y Que para variar vienen a servir otro golpe de Estado. sí, o sea, en medio de este primer gobierno electo democráticamente, es decir, por fin se logra instaurar como eh, El voto eh, directo, el, universal y secreto a través de el resultado de la Junta Revolucionaria del Gobierno, que exacto. termina justamente en estas elecciones donde don Rómulo Gallegos es electo por la población venezolana. Pero al parecer haber escrito Doña Bárbara no fue suficiente mérito para que le respetaran los militares. Televisa no tiene lo mismo para decir, pero bueno. Acompáñeme a ver esta triste historia. A ver, ¿qué tienes para decir? Una junta de gobierno que en el 48 pues hace este golpe de Estado, una junta militar. Solamente con este video, una de las cosas importantes que quiero, no sé, lanzar como una botellita al mar es países del mundo, democracias del mundo, no democracias del mundo que quieren ser democracias del mundo. Tenemos que dejar de creer que los militares pueden gobernar un país. Los militares no pueden gobernar un país. Ojalá lo aprendamos pronto, ojalá veamos esos frutos, pero si quieren más pruebas, quieren pruebas sobre cómo un militar no debe gobernar un país, pues Venezuela viene Tenemos para ti. historia para repartir no solo en Venezuela, sino en el resto de Latinoamérica. Así Porque que por agárrate, papá. supuesto, porque por supuesto no vayan a creer que Marcos Pérez Jiménez es el primer militar que mandó a Venezuela. Por favor, una larga historia antes de él. Bueno, Rómulo Gallegos creo que es el primer civil presidente de este país. Teóricamente, sí. Ujú. Acá inicia el gobierno del poder militar en Venezuela. Una junta militar de gobierno que es encabezada por Miguel Delgado Chalbó y a su lado el personaje que luego se convertirá en el presidente de Venezuela, el Marcos Pérez señor Jiménez. Marcos Pérez Jiménez. Pues esta época estará marcadísima por la censura, la aún más peligrosa autocensura y el miedo en general de la población de Venezuela. También por una aparente vida normal en la cotidianidad, como si no pasara nada. Pero vigilada por el siempre presente señor Pedro Estrada y su seguridad nacional. Si todo esto que te estamos empezando a contar te causa ciertos flashbacks de la historia contemporánea,
Bueno, ese problema tuyo, seguimos, claro que sí. Se consolida el poder militar. La junta militar estaba encabezada, como dijo Ronnie, por Delgado Chalbo y luego por Marcos Pérez Jiménez. Pues se da ¿Quién era el ministro de Defensa? exacto, se da el desvivimiento del señor Delgado Chalbo. En En consecuencia, la, Marcos Pérez Jiménez se convierte en la cara del nuevo gobierno. Se ya no usa solo a nivel militar, sino ahora a nivel político y a nivel frontal nacional. esta consolidación, por supuesto, que se da también de la mano del uso de la seguridad nacional como brazo represivo y la apertura de la cárcel para cuanto preso político usted se encontraba en la calle. De hecho, pues, Mayor forma de consolidación del poder militar fue el uso de la cárcel, de las torturas y de los campos de concentración como el campo de la Guasina, eh, como miedo, para meter miedo a los disidentes, por supuesto, porque además proscribieron partidos políticos. Así que bueno, ¿qué te voy a decir? Cositas de dictaduras. Como le decía Rodney, si usted, aquí se empezó uno de los manuales, porque no es el único, pero uno de los manuales de tu dictadura de confianza. ¿Cómo montar una dictadura? Aquí te tenemos los pasos a seguir. Marcos Pérez Jiménez te los da. Otro hito que reseña el documental pues, es el fraude electoral del año 52. Digamos que la oposición que gana estas elecciones que deben haber para decidir por un nuevo gobierno, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez pues dice, pues no, mi cielo, El de la Junta, digamos exacto, primero el de o sea, la Junta que exacto. se supone los estaba La conduciendo Junta hacia el Mil, término democrático. exacto, exacto. La Junta Militar pues dice, no, mi ciela, aquí vamos a desconocer tus resultados y se forma la llamada Junta de Gobierno. Marcos Pérez Jiménez se autoproclama dictador, A presidente, través no de esta dictador, Junta, exacto, presidente, pero dictador obviamente, a través de esta Junta Militar, pues se instala esta dictadura legalizada, básicamente, por una constitución que se hicieron a su medida. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia o bizarro. Y bueno, se quiere empezar a instaurar el nuevo ideal nacional, que pues es el de la modernización, el de la construcción, el de la prosperidad. el del Empiezan a avance construir. tecnológico, el del Exacto. avance arquitectónico, avance social, obviamente. Claro. También Sí, sí, esto sí. animado por el llamamiento que hace este gobierno de Pérez Jiménez para la gente que estaba saliendo de las consecuencias de los actos de un señor bigotón que habitó en Alemania. Exacto, claro que sí. Pues se construyen autopistas, como la famosa autopista Caracas-La Guaira, claro que sí. La ciudad universitaria, mi casa de estudios, las torres del Centro Simón Bolívar, el teleférico, el Hotel Humboldt, el superbloque, bueno, los superbloques que eran estos edificios que intentaban evitar la proliferación de los ranchos. Básicamente un rancho, digamos que es una vivienda informal en Venezuela, pues tienes todas las Congestionada montañas. por... Exacto. Ujú. En Venezuela, por ejemplo, tienes el ejemplo de los de Petare, que es como toda una montaña. Te dejaremos por aquí fotos. Son viviendas informales que se crean los ciudadanos para poder sobrevivir en una ciudad, en un país centralizado, digamos, porque la gente empezó a migrar hacia Caracas a consecuencia justo de esta centralización, que no debería existir en ningún país. Yo, la gran defensora de la descentralización, claro que sí. Y bueno, básicamente se instauró una propaganda de progreso. La mayoría de las cosas que ibas a ver por allí era eh, publicidad de estas supuestas mejoras que estaba trayendo el gobierno y se utilizaron las obras públicas como una legitimación del régimen. Pero, eso sí, no te hablaban de que no había una política social real, una libertad sindical, una educación masiva, no había derechos humanos, porque bueno, para esos ¿Para qué? grandes defensores, tú defensor del derecho internacional, tú sabes más que nadie que para qué derechos humanos si tenemos petróleo y la autopista Caracas-La Guaira, playitas, sí, derechos humanos, no. Fue un tiempo muy duro para el país, porque fue precisamente la liquidación de la democracia. Y obviamente, a partir de esta gran censura que hubo en el país,
censura hasta el nivel de que los periódicos, por ejemplo, toda la información que iban a publicar tenían que ir a consultarla con algunos organismos del Estado destinados a eso. Todo lo que el periodiquito hoy quería publicar, alguien del No gobierno se tenía que podía. decirle, mira, sí, mira, esto no, mira, dale una vuelta por aquí a este artículo. Y Nada, si lo sí, ponemos como más propaganda para el gobierno, gracias. claro que sí. Esta fotico no va publicada, mamá, mamadita. Porque este no es el perfil de nuestro querido cachetón dictador. Exacto. Y entonces, pues obviamente la cultura, pues todo lo que significaba distracción, la radio, pues fue muy importante porque además pasaban muchas figuras relevantes tanto internacional como nacionalmente. La televisión, por supuesto, controlada, pero bueno, promoviendo, por ejemplo, los deportes fueron, o sea, crecieron en popularidad en estos tiempos. Y igual en el cine. No es que ibas a ver todas estas cositas que te estábamos contando en estos medios. No, 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 no. Pero pues sí hubo un crecimiento cultural a través de estos medios. Uno necesita tener libertad para decir las cosas. Y eso creo que allí no había. Claro, porque aquí se consolidan los grupos, digamos, sociales a los que va a tener la dictadura controlados, que son obviamente, por una parte los militares, por una parte la sociedad civil, que estaba como, bueno, estamos avanzando, ¿no? Y por otra parte estaba los movimientos políticos que tenían que hacer toda su actividad en secreto, aparte de, obviamente, la población social real que no vivía, sino sobrevivía a la dictadura. Pues sí, no te iban a contar de ese supuesto crecimiento de la clase media, pero no te iban a contar que la mayor parte de la población era pobre, analfabeta en una gran parte. En fin, esa gran desigualdad que no se puede negar, aunque hubiese nuevas carreteras. Pero bueno, nada, había una exaltación básicamente de los medios, de la cultura tras estos medios, también fiestas, carnavales, concursos de belleza. De hecho, el presidente coronaba a la reina Del del Círculo carnaval del Militar de Círculo Militar Caracas. y bailaba con ella. Tenía ella el honor de bailar con el dictador, claro que sí. Y bueno, había desfiles militares obligatorios en los que o desfilabas o aplaudías, no había otra opción. Además de la Semana de la Patria y los simulacros de bombardeo, que en realidad se utilizaban como un espectáculo. Además, se organizan simulacros nocturnos de ataques aéreos a la ciudad de Caracas. Los simulacros de bombardeo en la vedette era la gran atracción. No se podía ni siquiera encender un cigarrillo porque no se debía. Nadie podía prender ni una vela, porque ese era antiperejimenista. Se oían sirenas, ¡guau! Y todo eso. Pero para nosotros era como una película. Y la sirena que escuchaba que un avión se acercaba. Y pasaban los aviones, Y de pronto el reflector captaba el avión y comenzaban a funcionar los cañones. iluminaban hacia unas rayas así, ta, ta, ta. Eran como unas balas. Suenan las sirenas y se restablece otra vez la tranquilidad. Es otro acto de la Semana de la Patria. ¿Cómo se dio este fortalecimiento de la represión como sostén del Estado? Pues aquí entra el personaje de Pedro Estrada y su básicamente ejecución y sistematización de la represión. A Él través era de la el director. seguridad nacional. Exacto, él era el director de la Seguridad Nacional, que era básicamente la policía política del momento. Él sistematiza la tortura física y psicológica, las detenciones sin juicio, porque las personas iban presas sin saber por qué, ni cuándo iban a salir, porque es que nunca había el momento del juicio, las desapariciones forzadas y la cárcel básicamente llena de presos políticos, hasta los tequeteques. Palabra venezolana conocida que denota mucha gente. Mucho bululú. También a la ejecución de la seguridad nacional y al régimen de Marcos Pérez Jiménez se le atribuye la primera vez que en Venezuela se mata a sangre fría y en plena calle a un dirigente político. Exactamente. De hecho, cuenta un periodista cuando se da este momento y muestran fotos de... Es decir, porque hito histórico y registrado por periodistas, muchachos, en un momento de censura. O sea, importante. Para mí fue uno de los momentos más terribles de toda la historia de la resistencia. Un arresto se convierte en un crimen. Y bueno, que también sostenía todo esto, a apariencias, por supuesto, ¿no? Siempre la represión, pero digamos, ajá, ¿cómo se legitimó esto? Como le habíamos dicho, bonanza petrolera.
defensores del petróleo de Venezuela, aquí les contamos Presente. más de Aquí nuestro está. petróleo. Entre mis barriles de petróleo, que me llegan aquí diariamente a mi domicilio, pues en estos tiempos se da la producción petrolera, el récord de producción petrolera. De hecho, Venezuela llega a ser el mayor exportador de jugo de dinosaurios. Esto, por supuesto, genera un crecimiento económico y, bueno, todo lo que les decía de la supuesta expansión de la clase media y además importaciones masivas. Pues sí, al señor Marco Pérez Jiménez le encantaban las cositas del imperio. Comprar cositas en el extranjero y traerlas para Venezuela. Exacto. En esta época, la iglesia siempre está por allí. eh, bueno, empieza a romper el silencio, denuncia la pobreza abiertamente, la desigualdad y que obviamente no, no basta con construir obras nuevas, sino que bueno, tienes que prestar atención a tu pueblito y dejarlos hablar con libertad. Pero obviamente el régimen intenta silenciarlos a como de lugar. Y esto se lleva a cabo durante la Semana Santa de 1957, un año muy importante, puesto que la misma constitución que ellos habían tenido exigía la realización de elecciones presidenciales. Y de hecho nace esa junta patriótica, una unión de diferentes partidos políticos Destinados a eh, enfrentar la dictadura. que básicamente su objetivo era derrocar la dictadura, unir a los civiles y militares y convocar a la democracia, please, para pronto, te lo pido. En este caso, pues, estaba conformada por AD, URD, COPE y mira, el Partido Comunista de Venezuela, otra vez protagonista. Eh, y nada, pues sí, llegando hacia finales del documental y de esta parte de la historia, llega el plebiscito. ¿Por qué? ¿Por Fraudulento qué plebiscito plebiscito. y no elección presidencial, Elisa? El señor Marcos Pérez Jiménez, pues, dijo, miren, no me está dando, los Esto 10 como que las añitos no me están elecciones dando. presidenciales, como que no. No me, no me está dando, necesito un poquito más de tiempo para ver si logro lo que quiero, ¿no? Entonces, no te voy a dejar elegir entre yo y alguien más, no, 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 no. Pero te voy a dar Oportunidad de elegir entre la yo y yo. oportunidad entre, es que le decía a Rodney, amigos, cuando una elección, las opciones son si se queda el presidente o no se queda el presidente, que básicamente es que la anarquía, ¿qué creen ustedes que va a salir? O sea, era obvio que la respuesta que iba a salir, que iba a decir el gobierno era que sí, pero no. Obviamente hubo una falsificación de los resultados. Para estas elecciones en donde se tenía que elegir sobre Marcos Pérez Jiménez y Marcos Pérez Jiménez, habían dos cartas. Estas dos cartitas, una roja y una azul, significaba azul sigues, rojo anarquía, como lo había explicado la señorita Elisa. Pero además, estas cartillas las tenías en el caso de los trabajadores públicos y los obligados a votar, tenías que llevar la prueba a tus jefecitos para saber que no habías votado en contra. Es decir, tú tenías que llevar tu tarjeta roja para que ellos entendieran, metiste el tarjetón azul. Sí, hubo resultados falsificados, pero es que la falsificación venía desde antes. Porque Mm. cuando te obliga a que reportes tu papelito rojo, bueno, tú me dirás. Entonces, nada, esto aparentemente afianzaba el poder de Marcos Pérez Jiménez como dictador, porque pues sí, se dan que los resultados daban que sí. Sin embargo, un 1 de enero, en la madrugada, se da una rebelión militar. ¿Quién iba a bombardear a Caracas y qué se pretendía demostrar con eso? Empiezan a bombardear aviones, bombardean Miraflores. Eh, en efecto, hay un intento de golpe que resulta fallido. Esto empieza a mostrar que hay una fractura interna en las Fuerzas Armadas. Y además, esto debilita evidentemente el poder del régimen. Y de hecho, como consecuencia, salen del poder Pedro Estrada y Vallenía Lasque, como les decimos, parte del poder represor, de la cabeza del poder represor. Llegados al 21 de enero, empiezan a convocarse y a haber huelgas. Las convoca la Junta Patriótica de la que le hablábamos antes. Una junta que se ve mucho más avivada a través de el intento del 1 de enero, que termina convocando justamente a la gente con propaganda política para que apoyen lo que va a ser el 21 de enero de Exacto. 1958.
Exacto, Caracas se paraliza, hay protestas masivas, el pueblo pierde el miedo. Es que de hecho aquí se marca la pérdida del miedo del pueblo. Además, hay unidades militares que comienzan a desconocer el régimen, al gobierno. Y bueno, así llegamos, finales de este docu, de esta historia, a la huida, el día 23 de enero del año 1958. Se va por un avión el dictador. Cuento del documental que me resultó curioso. Dicen que al montarse del avión deja una maleta olvidada. ¿Qué tenía la maleta? Billete parejo, hermano. Dinero. O sea, es que lo que dicen, yo le decía a Rodney, o sea, si eso fue lo que dejó, no me quiero ni imaginar el ¿Qué fue lo que platerío se llevó? que se llevaría, o sea, pero Por bueno, algo, por algo se le decía la vaca sagrada del avión presidencial, amigos. la corrupción pura y dura, eh, emblemática de La estos vaca lados. sagrada también era la vaca afortunada. Claro que sí. Y bueno, nada, así se marca el final de esta dictadura. Hay un estallido popular que genera, pues, obviamente la liberación de presos políticos. Hay asaltos a agentes de la Lo Seguridad que es la Nacional, sede de la pues, Seguridad Nacional y a los efectivos que cumplían exacto, órdenes, ¿verdad? exacto, efectivo que se encontraba, efectivo que salía raspado. Y bueno, el esperadísimo y queridísimo regreso de los exiliados. En el documental, obviamente, resalta, por ejemplo, la llegada de Rómulo Gallegos, que había sido el presidente que había sido derrocado, pero bueno, en general de los exiliados, gente que había tenido que salir de su país porque tenía cositas para decir que al gobierno no le gustaban. Esta gente empieza a retornar. Y bueno, llega básicamente la esperanza de la libertad, de la alegría, el desahogo, en fin, sean fotos como esta súper icónica de los dos muchachos con su cartel de no más dictaduras para Venezuela. Amén, toco madera. Mm. Y bueno, así llegamos al final de este filme y de este pequeño fragmento de la historia. Inmortalizado en este documental que nos lleva a la siguiente pregunta, piba. La primera vez que te pregunto esto en el año. Elisa Castillo, ¿a vos te gustó este docu? Mira, a mí me gustó. Debo de decir, no voy a hacer grandes resaltes de despliegue. O sea, no vamos a hablar de diseño, de producción, de escenografía. Hay unas animaciones que están muy buenas. Es decir, en general está buena la calidad de este reportaje. Me parece que hay unas opiniones, hechos, obviamente se habla de hechos, pero también opiniones y bastante de opiniones repartidas. Es decir, no solo vas a ver un enfoque y una perspectiva. Eh, entonces, en general, obviamente, además me gusta siempre los documentales. Me encanta saber de la vida real. Nada, creo que está bien hecho. Me gustan además las canciones que utilizan. Hay cosas muy entrañables. Enterarte siempre de boca de gente que vivió los acontecimientos, pues siempre es positivo, Eh, creo yo. es un puntazo. Ujú. Entonces, nada, yo a este documental, si vamos al puntaje, además creo que le sumo puntos que está abierto a todos. Tú que estás viéndonos, te animamos que vayas a verlo. Si ya lo viste, vuelve a ir a verlo. Yo le voy a dar un 7 de 10. 7 de 10. 7 de 10. Sí, como les digo, técnicamente esto no es un documental, pero como reportaje está bueno, está bueno. 7.5, me parece que está bueno. Bueno, siempre hay cosas, quizás se pudiera haber incluido más perspectivas. Pero en general hace un muy buen trabajo, muy buen material de archivo. Cómo se ahila la historia también está bueno. Vean, empieza con una corrida de toros. Siempre tienen que molestarme. Pero bueno, nada, es una buena metáfora. Es un símil Exacto, al exacto, gobierno que va a terminar herido en ese momento. exacto. Y entonces cuéntanos tú, Ronnie, ¿a ti te gustó Tiempos de Dictadura? No, Bueno, no si te gustó la dictadura, por cierto. no, Eso- Tiempos de Dictadura se llama
El documental, el El documental. documental. Está lloviendo sobre mojado, pero igual hay que aclararlo. Exacto. Nada, claro que sí, me gustó bastante. De hecho, es la segunda vez que veo este documental. Me parece muy interesante poder ver la perspectiva de los perseguidos, obviamente, y de la perspectiva de gente que también vivió ese periodo desde otro punto de vista, ¿no? No necesariamente desde la lucha, sino desde, mira, uno de los grandes debates de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez es que si estuvo bien o no, que yo diría que no, pero obviamente no podemos negar los avances que hay a nivel arquitectónico, que de hecho prácticamente son el estancamiento que sufrió el país, para No lo bien o para podemos, mal. exacto. No lo podemos negar tanto como que es lo mismo que hay ahorita, pero Ajá, así, tal cual lo que se dejó en ese momento, esto es lo que hay ahorita. ajá, pero la dictadura está, y la dictadura es. Y de hecho, el 23 de enero de todos los años se celebra la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. De hecho, la urbanización que él inaugura, que comprende un espacio en Caracas, además súper amplísimo, porque va desde Pérez Bonalde hasta Caño Amarillo, para los conocedores del metro. Entonces tenemos allí toda la urbanización que corresponde al 23 de enero, nombrada en honor a la caída del señor Marcos Pérez Jiménez. Solo Así diré que, que enero es un mes importante para la para política Venezuela, nacional. para Mm. Venezuela. Enero importante. Para la historia, para Venezuela, para la historia política de Venezuela. Y con eso vamos a la puntuación que sí, el año, enero, también empieza muy importante para este canal porque efectivamente vamos a lograr otra vez la unión en la misma puntuación, ¿vale? Porque yo también le daba 7.5 a ese Pues, documental o reportaje, como le quieras decir, pero esta pieza audiovisual que narra sobre la historia de nuestro país. Uno necesita tener libertad para decir las cosas. Y eso creo que allí no había. si llegaste hasta acá, te lo agradecemos un montón y creemos que te puede gustar el resto de videos, así que te puedes pasar por nuestro canal. También nos puedes encontrar a nosotros por Instagram. A mí me puedes encontrar como una Elisa Imagina A mí me puedes encontrar como @rodnice. y a la cuenta de los neófitos como @losneófitospiso. Que también tiene en este momento barriles de petróleo para ti, para tu amigo, para tu amiga. Y bueno, nosotros cotizamos básicamente a un suscriptor, un barril de petróleo regalado. Así que, Claro que sí. entonces, ¿a qué te seguimos invitando, amigo? A que te suscribas, a que le des like, a que lo compartas. Porque yo sé que tú quieres petróleo. Se te nota en la Exacto. cara. Tienes cara de petróleo. Comenta, comenta, cada comentario. Petróleo. Aparto barriles. Aquí los tengo en el patio. Rodney está en Perú en este momento, pero los tengo aquí en el patio. Ujú, Pues estoy apartando, estoy apartando. claro Nada, que sí. muchas Sale con tu gracias. nombre. Ujú. Nos vemos en un siguiente episodio. Chaito.